tal? Buenas a todos. Hoy vamos a comenzar con el curso básico de Excel. Vamos con la introducción donde vamos a explicar como las bases de lo que es Excel, la definición de qué es este programa y algunos tips de qué es lo que vamos a poder realizar durante todo el curso. Bueno, primero que todo, Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Es un software que permite crear tareas contables y financieras gracias a las funciones que tienen, pero con el desarrollo de las aplicaciones durante estos últimos tiempos hemos podido observar que no solo podemos llegar a hacer cosas contables, sino también podemos llegar a hacer temas de inventarios, temas de administración de base de datos, algunas otras cosas que nos sirven para nuestro trabajo diario en la oficina, o si tenemos algún negocio o en la universidad, podemos utilizar estas herramientas para facilitarnos el uso de todas las funciones que tiene Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Excel. Yo en este momento tengo Excel 2013. Existen varias versiones de Excel, como lo son la 2003, 2007, 2010, 2013 y la 2016. Digamos que voy a utilizar la 2013 porque es la que la mayoría tiene. Sobre todo si están empezando, incluso es muy probable que tengan la 2010, entonces la 2013 no difiere mucho de la 2010 y va a ser más ideal para todos nosotros poder utilizar esta. Entonces lo primero que hacemos es abrir Excel. Esto es lo que nos sale en comienzo. Como pueden ver, aquí hay unas plantillas que están prediseñadas para el uso de Excel. Muchas de estas están creadas por la comunidad, la que ellos dicen, bueno, yo creo esta hoja y la subo en línea al portal de Microsoft, y él mira si la toma o no la toma. Estas plantillas tienen operaciones muy básicas, son muy funcionales. Pues la idea es que nosotros aprendamos cómo se trabaja con Excel para poder hacer nuestras aplicaciones personalizadas. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en nuevo. En nuevo sale todas las plantillas que vimos, un mini tutorial que existe en Excel y un libro en blanco. Nosotros vamos a utilizar este libro en blanco. Entonces él genera el libro en blanco, que se va a llamar, en este caso se va a llamar libro 2, porque yo tengo otro libro abierto. Espérenme, y cierro este y quedamos con el libro 1, que él va cada vez que va generando un nuevo archivo que no tiene nombre, él lo genera como libro y el número en el que va. Bien, entonces está la interfaz de Excel. ¿Qué podemos ver aquí? Lo principal que quiero explicarles es estas herramientas que tienen estas pestañas de aquí arriba, ¿sí? Estas pestañas se llaman cintas de opciones. Así que lo primero que vamos a hacer es entender un poco qué tiene que ver con esto. Él nos va dando una pista de qué se puede llegar a encontrar dentro de esa cinta de opciones. En inicio nos muestra lo más básico que tiene la herramienta de Excel para poder trabajar. Es lo que más vamos a usar, sobre todo si vamos a trabajar con tablas, con informes. Esto es lo que más vamos a utilizar. Luego sigue insertar, que es donde podemos agregar tablas dinámicas, tablas, imágenes. Aquí hay cosas que uno puede descargar de la tienda de Bing. Gráficos, también vamos a hacer el curso para identificar bien los gráficos, los informes, mini gráficos, filtros, vínculos, texto, y estos son unos símbolos, simplemente unos símbolos para poder identificar diferentes patrones. Diseño de la página. Entonces aquí es donde vamos a preconfigurar como en qué temas queremos que salgan en la página. Configurar página para imprimir. Entonces esto es todo lo que queremos cuando queremos imprimir. La configuración que salga en la hoja, si queremos que tenga una margen ancho, normal, estrecho, la orientación de la hoja que salga en la impresión sea vertical o horizontal, el tamaño el tipo de hoja sea carta, oficio, ejecutivo, A4, que es la que más se usa. El área de impresión, ya en su momento explicaré qué es esto, y es que nosotros imprimamos únicamente un segmento de la página. Pues la configuración del fondo, imprimir títulos, ajustar área de impresión. Esto es como lo que habíamos visto de los márgenes y el tamaño, pero lo vamos a configurar directamente con la proporción que queremos que salga. Si queremos que salgan los encabezados, las líneas de división, cuando tenemos varios
varias imágenes y varios segmentos, poder traer adelante, enviar atrás. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Algo que se usa muchísimo en Excel, o que realmente de ahí es donde uno encuentra el mayor beneficio, es utilizar las fórmulas. Entonces va a haber un capítulo exclusivo para fórmulas, porque la verdad esto es muy extenso. De hecho, yo creo que van a haber más, porque hay muchísimas fórmulas que podemos utilizar en Excel, no solamente las operaciones matemáticas normales, sino anidar fórmulas, lograr una coincidencia entre varios resultados, buscar datos específicos de acuerdo a varias características. Eso es lo que se puede lograr con fórmulas. Realmente dentro de esta cinta de opciones nosotros no vamos a hacer mayor cosa. Nosotros lo que yo voy a hacer es explicarles cómo hacer las fórmulas directamente desde el código, anotándolas directamente sobre la celda o buscándola con la función de fórmulas. Pero aquí como tal en esta no vamos a entrar mucho. Claro que aquí se pueden hacer algunos trucos como para que la hoja pese menos y funcione más rápido, sobre todo cuando uno tiene muchos datos en una hoja. Datos. Entonces en datos también lo vamos a utilizar bastante, sobre todo cuando hagamos conexiones con bases de datos, ¿sí? Donde podemos conectar desde Access, o podemos hacer una base de datos simplemente entre archivos de Excel, ¿sí? Cuando yo tengo datos en otro archivo de Excel, yo estoy conectado en una red y quiero que me traiga los datos que están en ese archivo. Entonces aquí es donde vamos a ver filtros se va a utilizar bastante. El tema de texto en columnas les voy a explicar qué es cómo dividir lo que hay en una celda en varias columnas, o dependiendo si hay una coma, un espacio, eso lo vamos a ver. Agrupar, desagrupar y subtotal como tal en el esquema lo vamos a utilizar mucho. Ya van a ver por qué les digo esto, y es que muchas veces ustedes tienen una base de datos con muchos datos y ustedes quieren separarlo según unas características específicas que ustedes tienen. Hagan un ejemplo que tienen en la columna el número de cédula, aquí en BSD varios datos, y que en la columna G tienen el valor del sueldo. Ustedes lo que quieren ver es que le agrupe el valor por número de cédula, le sume lo que suman los sueldos, ¿sí? Digamos que no tienen un único dato, sino número de cédula tienen 12 repetidos, porque son los 12 datos del sueldo del año de la persona, y al final quieren totalizar el valor del sueldo. Entonces con subtotales que lo vamos a hacer. En revisar vamos a ver temas de seguridad, de ortografía, de comentarios. Sobre todo esto lo vamos a usar, y es para ofrecer seguridad en nuestras hojas, ¿sí? Entonces la idea es que si nosotros estamos trabajando en red y queremos que nadie más pueda modificar nuestros archivos, aquí es donde vamos a poder ver la seguridad. Y en vista es un poco más como poder ver diseño dentro de la hoja, en el cual pues aquí tenemos el tema de la vista del libro, cómo queremos que se vea. Entonces le podemos dar diseño de página acá, entonces él nos muestra como el diseño de página diferente, normal. Aquí podemos ver las líneas de cuadrícula, que son estas, las que me muestra la celda. Entonces le puedo dar aquí y él la desaparece, ¿sí? Los títulos, entonces él ya no me deja ver aquí lo que eran las columnas y las filas, y barra de fórmulas, y pues esto hace que se vea más limpia la pantalla. Pero pues nosotros vamos a tener que utilizar esto en un comienzo, entonces ya después vamos a ver. Esto es el zoom, que hace las veces de lo que está acá. Entonces acá podemos, si se dan cuenta, aquí a la derecha abajo podemos aumentar o disminuir el tamaño del enfoque que tiene sobre la hoja. Lo ideal es dejarlo aquí pues en el 100%, que es el área normal. En ventana, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando nosotros tenemos varias ventanas de Excel y queremos ver varias hojas al mismo tiempo y trabajar en ellas al mismo tiempo, pues en este es el que nos va a permitir. Macros como tal lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es decirle al archivo en Excel que haga lo que nosotros queramos. Eso se hace con programación en Visual Basic, que lo vamos a ver más adelante. Eso es un poco más avanzado. Entonces la idea es que se familiaricen un poco con qué es esto en Excel. Bueno, después de esa carreta de explicar exactamente qué era cada una de las cintas de opciones, lo que vamos a hacer es explicar un poco qué se puede llegar a hacer. Entonces esto como tal, este cuadrito, estos cuadritos en los que me estoy moviendo, se llama una celda, ¿sí? Y ahí es donde vamos a trabajar realmente. Entonces cada celda puede tener uno o varios valores, puede tener una cantidad de valores muy amplia, pero la idea es que nosotros
sepamos utilizar cada una de las celdas de acuerdo a lo que requerimos. Imaginémonos que, vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que tenemos, vamos a hacer un inventario X de productos que tengo en un negocio pequeño. Entonces por lo que yo voy a comenzar es voy a empezar a, yo siempre dejo un espacio entre una celda y una columna para comenzar, para que se vea un poco más amigable lo que uno ponga dentro del archivo. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí en B2, si se fijan aquí, como está la columna B en la fila 2, si yo me ubico acá, automáticamente él me va a decir que yo estoy ubicado en la celda B2, ¿sí? Entonces en la celda B2 yo voy a poner aquí mes y voy a poner aquí un slash producto. Entonces ya les voy a decir por qué lo hice de esta manera. Entonces aquí vengo y voy a anotar pues gaseosa, arroz. Que estoy poniendo datos al azar que se pudieran llegar a encontrar en una tienda de barrio pues pequeña. Algo sencillo como para hacernos una idea. Entonces pongamos acá enero, febrero, marzo, abril. Si ustedes se fijan, Excel por defecto trae algo que se llama autorrelleno. ¿Qué es el autorrelleno? Hay algunas condiciones que tienen una predecesora y una sucesora obvias. Por ejemplo, los números. Después del 1 viene el 2. Después del 2 viene el 3. Las letras en el alfabeto viene A, B, C, D, E, F, G. Los meses tienen también su predecesora y su sucesora, como lo es enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué pasa? Que cuando yo aquí ingreso enero, febrero, vengo aquí a esta esquina. ¿Sí ven que la cruz, sí ven cómo cambia el cursor? Aquí es una cruz gordita, blanca. Si yo la acerco a este lado, cambia a una cruz delgada con flechas. Que esto quiere, ¿esto para qué es? De una vez ya que estamos hablando de esto es que si yo le doy clic y no suelto el clic, yo me puedo llevar para donde quiera eso que tengo seleccionado. Si lo suelto acá, pues él me traslada los datos para ahí. Entonces si se fijan, de nuevo está la cruz. Entonces lo que yo hago es llevármela de nuevo aquí a las columnas B3, B4 y lo suelto. Pero si vengo aquí se vuelve una cruz negra una cruz delgada negra sin flechas. Quiere decir que lo que yo voy a hacer es que al darle clic y al arrastrarlo hacia abajo, voy a ir generando el autorrelleno que Excel me ofrece. Entonces no tengo que escribir todo enero, febrero, marzo, sino simplemente escribo los 2 primeros meses y lo arrastro hacia abajo. Lo ideal es que anotemos por lo menos los 2 primeros consecutivos. ¿Para qué? Para que él entienda que es una serie de relleno, ¿sí? Porque si anoto solamente uno, también puedo rellenarlo, pero me toca hacer otro paso. Voy a poner un ejemplo. Entonces aquí borro lo que miren aquí esto. Si yo vengo aquí, yo seleccioné toda esta zona, desde C4 hasta C13, pero realmente él me está diciendo que yo tengo seleccionado C4, ¿sí ven? Entonces si yo le doy borrar o delete, que está encima del enter, él me borra únicamente lo que está en C4. Ahora bien, que si yo quiero borrar todo lo que hay en la zona, le doy suprimir. La tecla suprimir me permite borrar todo lo que yo haya seleccionado dentro de la zona sombreada, que es la zona que yo decidí seleccionar. Ahora bien, yo vengo aquí y hago el mismo ejercicio con únicamente una celda. ¿Qué pasa? Que él me va a decir, bueno, listo, usted tenía un 1 ahí, pues yo le pongo 1 en todas las celdas. Si yo quiero que él me ponga el relleno como ahorita habíamos visto, yo tengo que venir aquí. Si ven que aquí apenas suelto el cursor, él me da unas opciones de autorrelleno. Yo le doy clic ahí y él me dice copiar celda, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formatos y relleno rápido. Entonces yo le doy serie de relleno y él automáticamente me rellena las celdas como estaba ahorita con el consecutivo. ¿Listo? Bueno, ahora
pues vamos a hacer el ejercicio aquí de poner un inventario X de las cantidades. Aquí es algo al azar, no importa. Digamos que en una configuración de una base de datos, como realmente lo que hay en un inventario, uno pone muchas más cosas, ¿no? Esto simplemente es para el ejercicio. Ah, bueno, aquí me pasé, entonces usted puede hacer dos cosas para devolverse. Puede darle control Z o puede venir aquí y darle deshacer. Si se fijan ahí dice control Z, ¿sí? Deshacer la escritura de 4 en D2, control Z. O le puedo dar aquí en la flechita. Le voy a dar aquí en la flechita y me va a poner el formato como lo tenía. Les estaba comentando que en una base de datos uno pone presentaciones, proveedor, realmente pues uno pone muchas cosas más, ¿no? Esto lo estoy haciendo para como ejemplo. Hago esto acá para mostrarles lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, ven que hay 25,114,28,57. ¿Esto qué es? Estos son decimales. Entonces, cuando muchas veces nosotros no queremos que salgan decimales, o por el contrario queremos que salgan más decimales, tenemos que hacer lo siguiente. En la parte de arriba en número, ustedes se pueden fijar que está el tema del formato de pesos, porcentaje, número. Esto es el estilo de número. Y aquí hay un cerito con dos ceros abajo con una flecha hacia la izquierda. Y aquí al contrario. Esto es para poder mostrar la cantidad de decimales que queramos. Si yo lo doy hacia este lado, él empieza a reducirme los decimales que quiero mostrar. Al final él me puede redondear el número al 1000 más cercano que tiene, ¿sí? Entonces, si yo arrastro esto hasta acá, él me va a copiar el 25. Hasta acá voy a darle. Él me va a copiar el 25. Pero lo que yo realmente quiero hacer en este momento es copiar el formato. Entonces vengo acá y le digo rellenar formato solo, ¿sí? Entonces, ¿el qué va a hacer? Él me va a coger y va a decir, bueno, hay varios decimales. El formato que tiene 25 es que no, lo queremos sin decimales. Entonces lo que voy a hacer es automáticamente los números que tenía ahí previos los voy a convertir a un número que no tenga decimales. Aunque el decimal existe, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, el decimal existe. Lo que pasa es que yo lo que he dicho es que quiero mostrar únicamente los números que no tienen decimales. Aquí podemos hacer algo. Entonces voy a copiar esto. Acá voy a seleccionar esto. Entonces, para copiar y pegar datos tenemos dos formas. La primera es venir acá y en estas hojitas vemos que dice copiar. Entonces, si yo le doy copiar, él automáticamente el área sombreada que había seleccionado va a empezar a puntear de esta manera. Entonces ahí me está diciendo que lo que yo hice fue copiar ese texto que está ahí, ¿sí? La otra forma es darle con el clic secundario y nos aparece el mensaje contextual, el menú contextual, que es este que está acá. En este vamos a encontrar muchas cosas, ¿sí? Vamos a encontrar cortar, que es copiar el texto, pero lo que va a hacer es a su vez eliminarlo, copiarlo, insertar, que lo que hace es insertar otras características, eliminar, borrar contenido, que es como el suprimir, análisis rápido, que tiene otras opciones para identificar, filtro, y es como cuando dentro de esa área sombreada queremos filtrar por alguna característica, ya la vamos a ver cuando lleguemos bien al filtro, ordenar de la A a la Z, de menor a mayor, tiene varias opciones, insertar comentario, y es que nosotros queramos a esa zona asignarle un comentario en específico, formato de celdas, elegir lista desplegable, definir nombre, hipervínculo. Bueno, estas cosas, esto no es básico, entonces lo explicaré más adelante. Lo que quiero mostrarles es el tema de copiar. Esta es la segunda forma. La tercera es, volvemos a seleccionar y le damos control C, ¿sí? Ahora, nos ubicamos en la celda donde queremos pegar en los datos. Entonces, aquí en esta celda, ¿qué dato va a llegar? Va a llegar el 242, porque es el primero en fila y columna. En fila y columna de los datos que yo tengo seleccionados. Como esta es la primera fila y columna, entonces aquí me va a aparecer. ¿Cómo puedo pegar los datos? Puedo pegarlos con control V. Con el clic derecho, el clic secundario, podemos ver que me aparecieron unas nuevas opciones que no tenía, donde puedo pegar los datos, o puedo pegarlos directamente desde acá, ¿sí? Aquí
Excel nos da los atajos con las teclas que se pueden usar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí pegar, pero aquí nos ofrece varias opciones. Nos dice pegar normal, pegar valores. Esto es cuando hay formatos dentro de la celda, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que esta celda está, vamos a colorearla. Aquí es donde le damos el formato de color de relleno. Vamos a colorearla. Vamos a volver a seleccionarla, a darle control C para que copie. Yo vengo aquí. Si yo le digo pegar, él me pega con todo el formato. ¿Sí ven? Que queda amarillo. Pero resulta que yo lo único que quiero pegar es los valores. Entonces si yo me ubico en valores, él me muestra únicamente los valores y no me muestra el formato. Pero muchas veces yo lo que quiero hacer es pegar fórmulas que hayan dentro de, que eso lo voy a explicar en las fórmulas, que es esta pequeña. Este es transponer y lo que hace es, ¿sí ven lo que hizo, no? Aquí estaba ubicado entre fila y columna. Aquí estaba 242 en C5, C645, etc. Ahora lo que hace él es cambiar la posición que tiene. Entonces, 242 sigue siendo el primero porque es el primero en fila y columna, pero los demás se transponen. Quiere decir que yo estoy pegando lo que hay en la columna, lo estoy pasando a filas, y lo que hay en filas lo paso a columnas. ¿Sí? Entonces esto es muy funcional cuando sobre todo queremos hacer un cambio de una base de datos a una tabla y queremos ponerlo de esa forma. Entonces es bastante útil. Este es únicamente el formato. Si ven que pega únicamente el color, más no pega lo que hay dentro de las celdas. Y este es pegar el vínculo cuando está vinculado a otro archivo o cuando está vinculado en línea a un documento que está cargado en internet. Entonces lo normal es utilizar estos dos. Yo voy a utilizar este para no copiar el formato. Voy a utilizar el autorrelleno aquí para que me genere más números. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Como yo voy de mayor a menor, cuando yo hago la selección y hago el autorrelleno hacia abajo, él asume que yo lo que quiero es seguirle restando las cantidades de números que tiene. Entonces él me pone estos valores así. Entonces estos valores no me sirven, que la idea es que queden en positivo. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegar acá como solo valores. ¿Listo? Voy a quitar el formato de esto. Entonces lo que hago es darle aquí, selecciono la zona, vengo aquí al relleno que hice y le digo sin relleno. Otra forma de quitar el formato cuando no tiene únicamente relleno, sino tiene tipo de letra, tamaño de letra, no sé, la celda está con una configuración, cualquier cantidad de cosas, pues cansa uno tener que ponerse a quitar una por una. Entonces uno viene aquí a la zona derecha arriba y le dice borrar. Entonces le dice ¿qué quiere borrar? Entonces yo quiero borrar los formatos que tenga esa celda. Entonces le digo borrar y él automáticamente me quita los formatos que tenga. Listo, entonces aquí tenemos una información sencilla. Vamos a darle un formato de tabla que se vea un poco más amigable. Y es que vamos a seleccionar, ¿sí? Nos ubicamos en la celda que queremos seleccionar y sin soltar el clic arrastramos hasta el otro lado, hasta que se ponga todo sombreado. Una vez hagamos eso, soltamos el clic. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagamos en cuanto a formato, alineación, fuente, número, estilo, lo que sea, va a afectar estas celdas que tenemos seleccionadas. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Este es el tipo de letra, acá. Entonces yo puedo seleccionar varios tipos de letra que tiene Excel y él me va a poner el estilo de letra que yo quiera. Si ven cómo va cambiando automáticamente todo dentro de lo que había sombreado. Entonces la más común que se utiliza pues es Arial, aunque a mí me gusta más esta, me parece un poco más seria. Pues ustedes pueden usar realmente la que quieran. Lo ideal dentro de un archivo de Excel, sobre todo si lo van a utilizar varias personas, es que sea bastante amigable, o sea, que no tenga muchas cositas y adornos y ese tipo de cosas realmente no funcionan. Eso funcionan es más como para darle un estilo diferente, pero que sea funcional dentro de lo que el archivo es. Por ejemplo, esto no se ve bien, toca aumentar el tipo de letra, el tamaño de la letra para que se vea un poco mejor. La idea es que si usted todo el día está viendo eso, la idea es que sea lo más amigable que pueda y no
no entre en conflicto. Entonces aquí usted puede seleccionar el que diga, el que quiera, diga Arial, seleccionemos Arial, démosle un tamaño más grande. Bueno, vamos a darle un formato a lo siguiente. Entonces vamos a seleccionar acá todos los bordes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de todos los bordes? Quiere decir que él me va a cubrir la celda, toda la celda alrededor con un borde de color negro. Entonces vamos a ver acá, como se pueden fijar, ahí quedó la celda cubierta con un color negro. Entonces lo que yo voy a hacer acá es voy a seleccionar únicamente esta y voy a decir que esta tiene más tamaño. ¿Sí ven que aquí yo puedo aumentarla? Entonces la estoy aumentando hasta 14. O puedo directamente venir aquí y anotarle, por ejemplo, 20. ¿Sí? Ahora, voy a hacer lo mismo aquí en esta zona. Voy a decir, quiero un tamaño de letra de 20. ¿Sí? Si ustedes se fijan de algo, y es, listo, yo anoté eso, y aquí automáticamente me cortó lo que se ve en la celda. ¿Sí? Aquí dice mes diagonal P, pero pues no sé de qué me está hablando eso. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ubicar aquí en B, y como hicimos con la selección de celdas, vamos a hacerla con la selección de columnas. Si ustedes se fijan, acabo de seleccionar de la columna B hasta la columna G. Entonces, si me ubico acá, va a haber una flecha, una cruz con flechas hacia la izquierda y la derecha. Si yo le doy doble clic, él automáticamente me va a ajustar los datos que hay dentro de las celdas de toda la selección que acabo de hacer. Miren que yo aquí seleccioné esto, pero es que es muy probable que usted tenga una base de datos con 10.000 registros y pues él le va a afectar todas las columnas toda la columna hasta las celdas que vayan bien abajo. Él le va a afectar lo que usted haga aquí en esta parte. Entonces aquí usted le va a dar 2 veces clic y él automáticamente le ajusta el tamaño de las celdas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es que voy a venir acá y le voy a dar negrilla. ¿Qué es la negrilla? La negrilla simplemente es que voy a subrayar el texto que hay dentro. Entonces aquí le digo, si se fijan la diferencia en el contraste que tiene, incluso me aumentó aquí el tamaño. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice ahorita, doble clic acá y automáticamente él se ajusta. Voy a hacer lo mismo aquí arriba para que sea un poco más vistoso y voy a darle aquí para que pues se ajuste bien. Listo. Entonces ahora ya tengo un formato de tabla bastante sencillo en el que puedo trabajar un poco. Aquí, así como nosotros le dimos doble clic y él nos ajustó automáticamente, nosotros podemos hacerlo personalizado y es oprimir el clic sin soltar y podemos darle el ancho que queramos. Entonces voy a darle aquí para que quede un poco más acomodado. Y ve, aquí lo que voy a hacer es darle un formato más grandecito y lo que voy a hacer es cambiar el color. Voy a cambiar el color de el fondo, que ya ahorita lo vimos, pero aquí les muestro el color de relleno, entonces directamente qué se puede hacer. Al darle yo acá, él me saca todos estos colores, los colores del tema, los colores estándar, y puedo darle más colores. Tengo 2 tipos de paleta de colores, este que es una especie de colmena y este que es más personalizado y es para poder uno definir el tono que quiere de cada uno de los colores, ¿sí? Entonces puedo mover aquí con el clic, selecciono esta crucecita y me muevo dentro de la gama de colores que quiero y aquí puedo seleccionar específicamente qué tipo de color quiero. Yo sugiero siempre, cuando uno está trabajando en Excel, utilizar colores simples, no colores tan vivos, colores que de pronto distraigan la vista de lo que uno realmente está haciendo, porque pues eso afecta la funcionalidad del aplicativo que estemos haciendo o del archivo que estemos usando. Entonces voy a dar este color como suave que hay. Pues la verdad no es que sea mucho de mi gusto, pero igual pues algo teníamos que tener. Listo, entonces tenemos, según esto entonces decimos, no, listo, entonces tenemos la gaseosa, el arroz, y cuánto inventario teníamos durante todo el mes. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar esto y voy a cambiar el color de la letra. Así como este era el relleno, este es el de la letra.
Entonces es lo mismo que lo que vimos ahorita. Usted aquí puede cambiar el tipo de color que quiera, rojo, amarillo, tal. Viene acá, él toma el último color que configuramos nosotros. Dice un color reciente que acabo de usar, lo usó en el relleno de la celda. Y acá podemos utilizar cualquier tipo de color. Yo prefiero que sea negro, ¿sí? Porque es un color estándar para los datos que son los más comunes. Listo, entonces ahora voy a decir, listo, esto es lo que usted hizo. Entonces ahora yo quiero saber es el total. Total, lo voy a anotar aquí, total. Ya. Él automáticamente me toma el formato que yo tenía en la última celda arriba. Si yo no quisiera tener ese formato y no quisiera tener otro, lo puedo cambiar. Me voy con la celda y le digo, ya no quiero que sea negrilla, quiero que sea cursiva y que tenga un subrayado, ¿sí? Ahora bien, quiero que además esté centrado en la celda, y a la altura de la celda también esté centrado. Voy a hacer lo mismo con estas celdas, ¿sí? Voy a venir aquí, voy a decir quiero que estén centradas y quiero que estén centradas dentro de la celda. ¿A qué me refiero que estén centradas dentro de la celda? Si ustedes se fijan, aquí hay más espacio, de aquí a acá hay más espacio que de aquí a acá. Yo quiero que esté totalmente centrada en la celda. Entonces lo que yo hago es darle acá y él me alinea al medio y aquí me centra el contenido en la celda. ¿Listo? Entonces aquí quedó esto así ubicadito. ¿Por qué aparecen estas líneas acá que ustedes ven acá que me borran como el formato de lo que tengo? ¿Sí? Es porque, como ahorita yo le di aquí cambio en vista, le di cambiar la página, él automáticamente me genera esa línea punteada que es lo que va a imprimir. Si yo le diera a imprimir la hoja, él me va a cortar la hoja ahí donde está esa línea punteada, pero eso no hay problema, eso no sale en la impresión. Entonces ahora lo que va a hacer aquí es darle el total. Listo. Para totalizar, digamos que yo quiero saber cuánto tuve en todo el año. Digamos que esto es ventas, más bien. Entonces, cuánto vendí en todo el año de esas unidades, de esas referencias. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pues sumar. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay un formato, una herramienta muy útil que tiene Excel, y es poder utilizar la autosuma. La autosuma, ¿qué hace? Él suma automáticamente y el total aparece después de la celda seleccionada. O sea, que si yo selecciono todo esto y le digo autosuma, él me tiene que generar el total abajo. Pero hay otra forma, y es que yo me ubico donde quiero que esté el total. Aquí es donde yo quiero que me dé el resultado y le digo autosuma. Él automáticamente me toma los datos más cercanos que pueda tener, pero yo puedo seleccionar, si quisiera, todo lo que... ¿Sí? Yo puedo decir, si yo quiero, selecciono todo esto y él me dice automáticamente cuánto va a sumar. Pero pues realmente no tiene lógica que yo haga eso, entonces lo que hago es esto aquí, ¿sí? Solo enter. Entonces el que me da, él me da un dato que me dice que lo que hay aquí es el total de la suma de lo que hay desde C3 hasta C14. Estos dos puntos es hasta, ¿sí? O sea, desde dónde hasta dónde tomó. Entonces después, cuando veamos más claramente el tema de fórmulas, pues vamos a ver cada uno de esos criterios y por qué queda igual suma entre paréntesis. Ahí vamos a explicar perfectamente cómo es. Ahora bien, yo quiero sumar todo lo que hay hacia la derecha, entonces hago lo mismo que hicimos ahorita con el formato, y es aquí en la crucecita sin flechas, lo selecciono y me desplazo hacia la derecha hasta donde quiero que lo haga. ¿El que me está haciendo? Él me está copiando lo que hice acá, ¿sí? Entonces, si yo aquí lo que hice fue sumar esa columna en C, pues él aquí me suma la misma cantidad de celdas en la columna D, en la columna E, F y G. ¿Qué pasa? ¿Sí ven que aquí salen los decimales? Porque yo le quité los decimales a lo que había en las celdas, más no le quité lo que había en el total. Entonces aquí vengo de nuevo acá y lo quito. Le doy clic hasta que ya lo quité. Quiero darle un formato a este. Pues vengo acá, formato. Le digo que quiero que sea de 22. Le digo que esté centrado. Aquí también le quito el decimal. Y pues este es el total de lo que he vendido. ¿Listo? Entonces,
Ahora, si ustedes se fijan, digamos, yo me ubico acá y aquí ya no se ve lo que hay en la columna de 2 o en toda la fila 2, ya no veo. Si quiero ver el total, no puedo ver lo que hay en la fila 2. Entonces, hay dos formas. Esta que es la menos elegante, pero es como la más rápida, que es, yo puedo reducir el tamaño de la hoja y veo que hay. Pero realmente esta no me parece funcional, me parece como simplemente para algo de momento. Lo que realmente yo tengo que hacer es generar que la hoja me permita ver las filas y las columnas de esta tabla, sin importar qué cantidad de datos haya hacia abajo, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar cómo es. Yo me voy a ubicar en donde quiero que se genere el corte. ¿Cómo así que el corte? Pues yo quiero que aquí empiece a moverse, o sea, que de aquí para allá y de aquí para abajo es donde se pueda mover la hoja. El resto de la hoja debe quedar inmovilizada para yo poder seguir observándolo. Entonces yo me ubico aquí en C3, vengo a vista y le digo inmovilizar, ¿sí? Entonces al darle inmovilizar le digo inmovilizar paneles. Entonces él mantiene visibles las filas y las columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza, que era lo que les comentaba. Entonces le digo acá, para acá, y como se fijan, se ha generado una línea. No sé si se alcanza a ver que se ha generado una línea que atraviesa la hoja de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa qué tanto me mueva, lo que es la columna, la fila de arriba y la columna B no se van a mover. ¿Sí ven? Esto me sirve mucho cuando yo tengo los datos de, por ejemplo, en esta columna tengo los datos de mis empleados, en esta columna tengo los datos de, no sé, los meses y cuánto salario tienen, y yo me quiero mover sobre el mismo empleado, poder ver varios meses. Entonces esto funciona mucho. Bien, entonces ahora podemos ver el total, sabiendo el total de qué referenciar a cada uno, ¿sí? Listo, ahora digamos una cosa. Asignémosle un valor a cada una de las referencias para saber cuánto fue en total el valor de mis ventas. Entonces voy a poner aquí valor. Él me toma el formato que más venía modificado, porque este yo lo modifiqué, pero lo modifiqué, pero realmente el que le asigné a la mayoría fue este. Entonces él me toma ese. Pero si yo quisiese copiarle de total, vengo acá y aquí a la izquierda está esta brochita que lo único que hace es como copiar, pero únicamente copia el formato. Entonces yo le doy copiar, lo punteo como si fuera el formato copiar que vimos ahorita, le doy clic acá y él automáticamente me genera eso. Entonces digamos que aquí vale 1500 una gaseosa, el arroz cuesta 3000, no sé, me estoy inventando cosas, el aceite cuesta 2500, los pañales cuestan 4000 y el azúcar cuesta 400, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar de nuevo, venir acá y darle formato de moneda. Entonces él aquí me dice qué tipos de formatos tiene, y más formatos de contabilidad me ofrece seleccionar el símbolo que yo quiera. ¿Sí? Aquí todo depende de dónde sea o qué formato quiera darle. O sea, la mayoría de los formatos, no sé si hay alguno que no esté aquí. De hecho, creo que no, creo que todos están acá. Entonces, pues ofrece, aunque son iguales, él trata de ofrecer la personalización de uno, decir, bueno, es el de mi país, ¿sí? O sea, aquí todos me ofrecen, es el mismo símbolo, pero habla de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, incluso Singapur. Entonces, aquí lo que hacemos es, le doy a aceptar y él me genera el formato de pesos, ¿sí ven? En toda el área que seleccione, él me dice, me genera los dos decimales, que no los quiero, y me dice exactamente cuánto es. Ahora, este es el total. Voy a poner total de ventas, de unidades vendidas, más bien vendidas. ¡Pum! Entonces, aquí pasan dos cosas. Resulta que yo quiero que el ancho de la columna quede así como está.
¿sí? Yo no quiero que otra vez tenga que hacer esto y entonces él me haga más amplia esa columna, porque no, yo no quiero que pase eso. Yo lo que quiero es que únicamente se vea aquí, aquí. Entonces, ¿yo cómo hago para que esta única celda se me organice? Entonces lo que hago es selecciono la celda, vengo aquí arriba, ¿sí? Y le digo ajustar texto. Entonces, como se ve ahí en el ejemplo, él lo que hace es que toma el texto que está dentro y lo acomoda, ¿sí? Pone más ancha esta, listo, pero es que es únicamente esta, no es toda la columna donde tengo los demás datos. La idea es que uno sepa configurar bien su hoja de cálculo para que se vea lo más amigable posible y no, pues no se vea ahí un sancocho de datos que no entienda nadie. Entonces lo que yo voy a hacer acá es seleccionar esto para el formato, que ya me di cuenta que no lo tenía. Acá, ¿verán? Y ahora voy a hacer algo que es, voy a copiar esto y voy a pegarlo acá. Él me va a sumar, ¿sí? Porque aquí había fórmulas. Entonces él me va a traer aquí las fórmulas y él me va a sumar la misma cantidad de celdas que yo le pedí antes que sumara, ¿sí? Se va a bajar 2 celdas porque pues me bajé yo 2 celdas acá. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a seleccionar estas celdas y le voy a dar borrar. Y aquí voy a dar total de ventas, no de unidades sino de ventas. Listo, él automáticamente se acomoda. Y lo que voy a hacer es una fórmula muy sencilla, que es, voy a quitar el formato a este, que sin relleno, dale. Voy a centrarlo. Ahí está centrado. Ah, no, se me olvidaba. Cuando tiene un formato de moneda, él automáticamente lo alinea a la derecha. Si usted le dé centrar, pues él no va a hacer mayor cosa, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Esto es porque en los informes contables siempre aparece de esa manera. Entonces, la idea es que no entre en conflicto con lo que siempre se usa. Si quiere centrarlo con el, pues quítale el signo de número. Aquí lo que vamos a hacer es hacer una fórmula muy sencilla, que es multiplicar esto por esto para identificar cuánto me gané en el año de la referencia gaseosa. Diciendo que la gaseosa cuesta 1500 y que vendí 554 unidades, pues yo lo que tengo que hacer es darle igual, ¿sí? El igual se saca con la tecla Shift e igual, que es el 0, y selecciono la primera celda que quiero multiplicar. La multiplicación no interesa cuál seleccione primero, pero si es una resta o es una división, sí interesa cuál selecciono primero. Ahora bien, le doy por, que este es el signo por, el asterisco es el signo por para Excel, la otra celda que quiero multiplicar y le doy enter. Él automáticamente me saca cuánto fue el valor de las ventas del año de esa referencia. Hacemos lo que hicimos ahorita, selecciono, arrastro, suelto y él me dice el total de todas. ¿Por qué aparecen estos signos, esta numérica? Y es que estos numerales, y es porque no hay espacio en la celda para mostrar el resultado. Entonces yo lo que voy a hacer es acá es copiar este formato que está en 14 para reducir el tamaño de la celda. Entonces le voy a dar acá, sigue sin verse algunos. Entonces aquí lo que yo hago es lo que hicimos ahorita, yo acá selecciono y le digo aquí doble clic, automáticamente me acomoda. Este es el total de ventas de cada uno de ellos. Ahora quiero aquí hacer el total de todo lo que vendí en el año. Lo que voy a hacer es una autosuma, que lo que voy a hacer es sumar lo que hay en estas celdas. Entonces vengo aquí a autosuma, doy clic y él automáticamente, como no tiene datos hacia arriba, pues él me toma los primeros datos que él lee, que son hacia la izquierda, los datos numéricos, ¿no? Que él no trata de sumar total de ventas, únicamente lo que hay en números. Le digo enter, copio el formato de acá como hicimos ahorita y el total fue 5.200.000. ¿Y aquí qué hice? Aquí le di doble clic y él me arrastró todo el formato. Le digo deshacer, control Z y ahí queda. Esto es
esto simplemente es algo básico de lo que les quería mostrar de lo que se puede llegar a hacer en Excel. La idea es que pues vamos a hacer ejercicios prácticos sobre todas las funciones que tiene Excel para llegar a ser algo como la aplicación de manejo de gastos personales que está en mi canal. Por si quieren pasar a ver, es una aplicación que le permite manejar los gastos personales y tiene integrado una clave, tiene integrado gráficas, macros, fórmulas, y eso es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. La idea es que vamos a seguir haciendo también más aplicativos del manejo de inventarios de un negocio pequeño, de pronto de un hotel pequeño, una droguería, no sé, o sea, cualquier tipo de negocio que se pueda llegar a usar, y entender qué herramientas podemos usar para el trabajo, ¿sí? Sobre todo los contadores, esto le sirve mucho a los contadores. Yo he visto muchos contadores que tienen que hacer un análisis de un ESFA, por ejemplo, y como tienen que hacer una comparación de datos entre unos datos que tienen que ser congruentes unos con otros, se demoran mucho porque toman los datos uno por uno, pero uno con Excel puede hacer varias cosas para automatizar ese análisis. Desde poner una fórmula que me valide cuáles son los datos o hacer una macro que me muestre cuáles son esos datos que estoy buscando. Entonces la idea es que vayamos avanzando poco a poco y podamos identificar realmente todo lo que podemos hacer en Excel. Listo, entonces nos vemos en el siguiente capítulo del curso. Muchas gracias.